Le doy la bienvenida al curso de Introducción a la Ingeniería Ambiental. Lo que vamos a ver hoy día ya es la segunda unidad que está relacionado con avanzar ya hacia la formulación de un diagnóstico, o por lo menos a nivel preliminar, de problemas ambientales que estén relacionados con su profesión. em, y ya no tanto en las definiciones de medio ambiente y un poco más de biología que habíamos visto bastante, sino que ahora yendo un poco más a la parte de empezar a acercarnos un poco más a la aplicación. Y vamos a partir un poco con viendo de dónde proviene tanto la definición como las causas de la contaminación. Entonces, dentro de lo que habíamos visto, nosotros tenemos que abordar problemas ambientales y es importante de alguna forma poder visualizar qué es exactamente un problema ambiental. Y aquí hay dos definiciones que suenan algunas cosas bastante parecidas, pero a lo mejor tienen algunos detalles que es bueno resaltar, a lo mejor que una pudiera ser mejor que otra, que amenaza el bienestar humano o la integridad del ecosistema y que es percibida como tal por la sociedad o una parte de ella. Entonces, efectivamente, incluye los aspectos ambientales, tanto de la parte de ecosistema natural como de lo que es el bienestar de las personas y sus culturas. Por lo tanto, está incluyendo lo que es en sí la definición de medio ambiente. Y el detalle es, de acuerdo a esta definición, que para ser considerado un problema tiene que ser percibido al menos por una parte de la población. Y de acuerdo a eso uno podría decir, bueno, si nadie sabe que existe, entonces no es un problema. Y por lo tanto no es necesario abordarlo ni solucionarlo. Y que es un tipo de visión que a lo mejor no puede considerar limitada. A lo mejor lo que ahora no se percibe no es un problema, pero quizás más adelante sí. Pero de alguna forma puede que a lo mejor no se identifique claramente las características del problema, pero uno entendería que si algo va a afectar a la salud de las personas, por ejemplo, va a haber algún problema social. Entonces, podría ser una limitación el hecho de que se considere el problema solo en la medida que sea percibido. Eh, en el caso de la segunda definición, habla Profe, sabe que en el más se está amplio. pegando harto. Ahora ya unos Sí, 6 7 segundos que derechamente no se le entendió nada. ya. Sí, la internet a veces no me funciona muy bien. Vamos a ver si compartir entonces internet y cambiarla. Pero por lo menos en la grabación sale después continuo, sí. Ya vamos a ver entonces el cambio de red.
Esperemos ahora que ande un poco mejor, pero puede ser igual de inestable. Bien, lo que les estaba mencionando se refiere a que la segunda definición habla está centrada en situaciones ocasionadas por actividades, por comportamientos humanos, y no incluye en este caso amenazas a lo mejor de origen natural. ¿Mm? Y desde ese punto de vista hace un poco esa diferenciación. Lo que sí incluye los aspectos económicos, sociales, culturales, entre otros, y que implican trastornos en el entorno y ocasionan impactos negativos sobre el ambiente, economía y la sociedad, que un poco está asociado a la definición de medio ambiente. Entonces, la primera tiene un poco la dificultad que incluye a lo mejor aspectos naturales, sobre lo cual podría ser un problema ambiental, pero con respecto a lo cual a lo mejor no podemos hacer mucho más que arrancar. En cambio, que la segunda definición habla de los problemas asociados a nuestros comportamientos respecto a los cuales sí podemos hacer y que no necesariamente estén circunscritos a que sean percibidos o no por las personas. Entonces, en ese sentido, la segunda definición podría ajustarse mejor a lo que podríamos aplicar en el curso. Bueno, eso es un poco lo que habíamos visto en cuanto a ver los efectos de la contaminación del aire, del agua, etcétera, por efecto de las actividades humanas y no, por ejemplo, la contaminación que pudiera a lo mejor generar una erupción volcánica, que obviamente produce problemas para las personas y de acuerdo cabría, digamos, dentro de la primera definición, pero respecto a eso no podemos evitarlo, va a ocurrir igual. ¿No? Y por lo tanto, la segunda definición lo hace esa diferenciación en centrarse en aquellos problemas ocasionados por las personas y que sí podemos tomar acciones respecto a eso, para evitar. Entonces, la ley 19.300, que es la ley de bases de medio ambiente, considera daño ambiental toda pérdida, disminución o detrimento, menoscabo significativo que está inferido al medio ambiente o a alguno más de sus componentes. Todo eso incluye los elementos socioculturales, los seres vivos, los elementos abióticos, etcétera. Y cualquier cosa que se pierda respecto a eso no solamente que afecte a los seres vivos, sino que también efectos socioculturales o que afecte la interacción entre especies o entre una especie y su entorno o los aspectos físicos, químicos o biológicos. Todo, cualquier elemento que se vea afectado, ya sea que se pierda o se vea alterada esa relación, implica entonces un daño mental. ¿Mm? En ese sentido, entonces, la definición legal tiende a ser ya más precisa y podría ser de alguna forma cuantificable. La misma ley 19.300 también considera la definición de recursos naturales como los componentes del medio ambiente que pueden ser utilizados por las personas para satisfacer sus necesidades o intereses independientes, digamos, del motivo de interés. ¿Mm? Y no solamente tener materias primas o energía, sino que también satisfacer, digamos, otros elementos espirituales, sociales, económicos, etc. Entonces, eh, nosotros obtenemos recursos naturales, obviamente, desde los ecosistemas y a su vez los ecosistemas nos prestan algunos servicios ambientales, ¿ya? Entre los cuales podríamos entender el aporte de recursos como un tipo de servicio. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos caracterizar los servicios que nos presta el medio ambiente en general a nosotros como sociedad o a los mismos ecosistemas. Primero, hay una condición de soporte, en el sentido de que la biodiversidad contenida en un ecosistema ayuda a su misma conservación y por lo tanto, un poco el cuidar la biodiversidad es porque ayuda a soportar y asegurar la permanencia de ese ecosistema en general. ¿Mm? Lo mismo pasa con la existencia de ciclos de nutrientes, de las características del suelo, del agua, el aire,
de la producción primaria, digamos, de los organismos autótrofos, la existencia de polinizadores o controles biológicos naturales. Todo eso soporta a que los ecosistemas se puedan autorregular y conservar en el tiempo. Pero también em, parte de los servicios ambientales pueden ir ya a provisión, en el sentido que los ecosistemas nos pueden aportar alimentos, nos pueden aportar materias primas, energías, medicina, ornamentación y distintos otros elementos que de alguna forma si uno puede obtener desde el ecosistema y llevarlo a lo mejor a una zona urbana o donde lo vamos a ampliar nosotros como personas. Y y en el fondo, un poco una visión más economicista se centra un poco en que los ecosistemas nos proveen de estos elementos, pero hay que tener cuidado que hay que asegurar que se mantengan los elementos, los servicios de soporte para asegurar que eso permanezca en el tiempo. Y lo otro que servicios o tipos de servicios que nos prestan los ecosistemas está un poco la regulación de distintos elementos que de alguna forma pueden condicionar, en este caso, muchos problemas ambientales. ¿Ya? Todo lo que es el clima a nivel global o local, a nivel regional, microclima, etcétera. El hecho de tener, digamos, una zona con bosque húmedo ayuda a conservar la humedad. Si uno retira ese bosque, se empieza a perder, digamos, esa humedad y por lo tanto puede cambiar las condiciones locales. ¿Mm? Lo mismo las emisiones de gases, los problemas de erosión del suelo con pérdida de fertilidad o distintas amenazas que pueden suceder, eh, o la calidad del agua que uno puede obtener desde el medio natural, también son elementos que un servicio, digamos, que nos presta. Digamos. Nosotros necesitamos agua de cierta calidad y si bien tenemos sistemas que nos permiten tratar el agua para asegurar que tenga la calidad que necesitamos. Si es un agua extremadamente sucia, limpiarla va a ser muy costoso y igual pueden quedar algunos elementos. Por lo tanto, poder contar con una fuente de agua que sea limpia es un servicio que nos prestan en este caso los ecosistemas. Y por otro lado, desde el punto de vista cultural, también nos aporta todo lo que es paisaje, recreación, información, conocimiento científico, educación ambiental, todo eso nos ayuda, digamos, a también un sistema que de alguna forma se puede valorizar como servicios que nos prestan los ecosistemas. Que a veces uno tiende a olvidarse, digamos, y centrarse solamente en intervenir en el ecosistema con tal de recuperar materias primas y energía, y uno se olvida que también esos mismos ecosistemas tienen esta serie de otros servicios que igual de alguna forma los necesitan. Bueno, los recursos pueden ser sustancias o energía, ¿no? Recursos materiales o recursos energéticos que se obtienen desde el medio físico y cuyo objetivo es satisfacer las necesidades humanas. En este caso, sustancias que pueden ser utilizadas para alimentación, para construir vivienda, para materiales en procesos productivos o energía de algún tipo de fuente, normalmente del medio natural. Y la disponibilidad de los recursos puede ser directa, como en el caso, por ejemplo, del sol, tenemos la disponibilidad, bueno, en este caso, si bien no va a ser permanente porque en la noche no va a haber sol, pero sí en el lugar que estemos podemos tener acceso al sol, salvo que a lo mejor estemos en el polo sur durante el invierno, en que hay una noche, digamos, de varios meses, digamos, pero son condiciones muy particulares. En general, donde vivimos, usualmente tenemos disponibilidad directa, digamos, a la energía del sol. En otros casos, hay algunos tipos de sustancias o energía que requieren una acción deliberada para tener acceso a ello. Por ejemplo, el cobre, el aluminio, nosotros tenemos que desarrollar procesos mineros para extraerlo y procesarlo, refinarlo, para poder recién tener ese elemento disponible para usos productivos. O en el caso del petróleo, del carbón, también tenemos que
hacer una extracción y una transporte, refinación, y por lo tanto requiere un procesamiento y la disponibilidad no es tan inmediata. Y nosotros podemos diferenciar los recursos ya no solamente en renovables y no renovables, ¿ya? En el sentido que los renovables, la energía del sol, los vientos, las mareas se consideran renovables, eh, y los no renovables que tienen una cantidad fija y que si bien hay reservas de combustibles fósiles y minerales, si nosotros en algún momento las agotamos, no va a haber, van a desaparecer como fuente. Por lo tanto, se requiere un uso más racional de eso. Y hay otras que se denominan potencialmente renovables porque podrían ser totalmente renovables si se usan de forma racional, pero si se usan de forma indiscriminada, podrían llegar a ser no renovables. Por ejemplo, un suelo fértil es un recurso que uno normalmente se considera renovable. Sin embargo, un cultivo excesivo va a extraer los nutrientes del suelo y al quedar sin nutrientes, entonces va a perder fertilidad y por lo tanto ya no voy a poder cultivar lo mismo que tenía antes ahí. Y por lo tanto se va a perder esa condición y por lo tanto no va a poder ser renovable propiamente tal. Y eso pasa con el aire de calidad, el agua de buena calidad, la biodiversidad, que esos son recursos que en la medida que los cuidemos, en el caso de un bosque, nosotros si talamos el bosque, eh, no va, tenemos que a lo mejor resembrar para poder entonces asegurar que exista, digamos, una renovación, pero si solamente cortamos los árboles y nos vamos, eso no va a salir el bosque por sí solo. Y por lo tanto, en recuperar eso puede demorarse mucho tiempo. Entonces, por eso se requiere una gestión que para que sea renovable requiere acciones adecuadas y que si no se usa bien podrían agotarse. Por eso, esto que antes se considera como renovable, no siempre es renovable. Bueno, cuando nosotros usamos los recursos, normalmente sufren algún tipo de degradación. Por ejemplo, en el caso de los recursos energéticos, normalmente se degradan a calor, y ese calor normalmente no es aprovechable. Cuando nosotros quemamos el petróleo para, por ejemplo, transformarlo en energía eléctrica, eh, ese petróleo ya va a quedar, digamos, algunos residuos, va a haber bueno, parte de esa energía obviamente la vamos a trabajar en energía eléctrica, la podemos transportar y la podemos aprovechar. Sin embargo, digamos, el petróleo ya quedó, los residuos que no podemos utilizar y no podemos recuperar ya más energía y el calor que se perdió en la transformación también no lo podemos aprovechar. Por lo tanto, en general, el uso de recursos energéticos involucra que se agota el recurso original, desaparece y ya no lo podemos volver a utilizar. En el caso de los recursos no energéticos o los recursos materiales, en general involucra transformación a formas menos útiles, pero que de alguna forma se pudieran reciclar o reutilizar. Por ejemplo, nosotros podemos hacer todo un proceso de extracción del mineral, por ejemplo, cobre, para utilizarlo en determinados compuestos. Pero el cobre no lo vamos a utilizar puro, normalmente si es un cable va a ir con plástico asociado, si va a ir dentro de un circuito, ahí va a haber otros elementos de estaño y otros elementos plásticos, componentes de distintas naturalezas. Y por lo tanto, el cobre que habíamos purificado, que lo podíamos utilizar como materia prima, va a quedar de alguna forma mezclado con otros elementos y por lo tanto va a dejar de ser útil como materia prima. Y por lo tanto, si bien el producto que tenemos va a tener, digamos, un objetivo de dar alguna utilidad, una vez que eso se agota, ya pasa a ser un desecho. Pero sí está la posibilidad y de alguna forma se puede ir, digamos, a un relleno sanitario, a lo mejor ahí extraer algún compuesto, ¿ya? Por ejemplo, aluminio, uno podría buscar alternativas de recuperarlo de distintos elementos como para no tener que eh,
ir, digamos, a buscar la naturaleza, o una vez que se agote en el medio natural, bueno, va a quedar eso como fuente de recursos. Y en general, cualquier uso de un recurso va a tender a generar contaminación. Cuando usamos un recurso energético o cuando generemos un recurso material, al generar productos menos útiles, vamos a tender a después desecharlo y ahí puede generar entonces esta contaminación. Entonces, nosotros vamos a tener el medio ambiente del cual nosotros vamos a extraer los recursos, nosotros entonces lo vamos a utilizar y después lo que utilizamos normalmente lo devolvemos al medio ambiente, quizás, bueno, no en el mismo lugar. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, tomar em, em, vegetales, alimentos, digamos, desde una zona de cultivo, los vamos a llevar a la ciudad, los vamos a, a consumir y después vamos a generar distintos restos que a través del proceso de recolección de la basura vamos a disponer, no en cualquier lado, en este caso en un relleno sanitario para no producir mayores inconvenientes, pero eso requiere algún grado de gestión. Pero en general, la concentración de estos residuos es lo que tiende a generar contaminación, ¿no? Ya sea que lo controlemos o que no lo controlemos adecuadamente. Entonces son estos residuos, estos elementos que nos sobran o que en el proceso de aprovechamiento o transformación de esos recursos se generan residuos. Esos residuos de alguna forma son lo que de alguna forma pasan a constituir lo que se denomina contaminación. Y el uso de recursos puede producir de alguna forma daño ambiental también. Entonces están estos dos elementos en que un uso irracional de los recursos puede producir un daño ambiental y de los residuos que generamos del aprovechamiento de recursos podemos estar generando contaminación, lo cual también constituye problemas ambientales. Entonces, residuo se considera todo material que quede inservible después de haber sido utilizado, que puede estar en estado líquido, sólido o gas, em, que normalmente uno piensa que es lo que desea eliminar, pero en algunas cosas, en algunas condiciones es lo que a veces la normativa nos obliga a nosotros a eliminar. Por ejemplo, hay algunos tipos de materiales que yo voy a decir, las pilas, yo podría decir, aquí hay algún material que yo pudiera aprovechar y voy a empezar a almacenar y, y entonces al almacenarlo y concentrarlo puede ser una fuente de contaminación y por lo tanto hay normativa en que nos va a decir en que detectamos determinados elementos que ya no los podemos almacenar, por ejemplo, más de 6 meses y más de pasado ese plazo, por mucho que a lo mejor estén en condiciones de ser usados, la ley nos va a obligar a deshacernos de ellos. Y por lo tanto ahí va a generar, digamos, o va a pasar a ser, a constituir un residuo. A pesar, digamos, que nosotros podemos pensar, no sé, si en algún momento voy a utilizar el tubo de papel higiénico que a lo mejor, digamos, algún hijo o nieto puede usar para algún trabajo manual, la probabilidad que eso ocurra es limitada, entonces tampoco se puede llenar mucho de eso. Eh, lo que sí hay que tener en cuenta es que muchas veces lo que uno desea eliminar, porque ya no le interesa, puede ser de interés para otras personas, porque a lo mejor ahí puede recuperar alguna materia prima. Puede ser, por ejemplo, para cuando uno desecha el teléfono o un computador, está la posibilidad a lo mejor que a uno no le sirve porque las prestaciones que uno necesita no son suficientes. Pero a lo mejor si eso se limpia el disco duro y se puede de alguna forma entregar para a lo mejor aquellos usuarios que no requieren tantas prestaciones en telefonía o en computador y le pudieran dar un segundo uso a esos elementos. Bueno, y contaminación conceptualmente es la concentración fuera del rango normal de sustancias, energías o microorganismos. En este caso, uno cuando habla de contaminación piensa en un elemento químico muchas veces.
Pero en este caso, el exceso de energía o de microorganismos puede ser contaminación también, que no necesariamente implica el estar fuera de un rango normal que sea nocivo y, y que pueda afectar a personas, al bienes o a otros seres vivos, al ambiente en general. De repente hay elementos o sustancias, por ejemplo, que pueden afectar a personas, pero no necesariamente a otros aspectos. Pero hay otros que, por ejemplo, no nos afectan a nosotros como personas, pero sí puede afectar a un ser vivo, puede afectar a otros elementos y por lo tanto igual se consideraría contaminación. Vamos a ir también viendo algunos ejemplos. Y muchas veces son materiales que nosotros no deseamos, pero que están en lugares inadecuados, pero que de alguna forma, si los recuperamos, podríamos a lo mejor aprovecharlos. No nosotros, pero a lo mejor sí otras personas. Bueno, este rango normal, cuando uno varía las concentraciones de contaminantes, por ejemplo, en el medio ambiente, uno puede ver la cantidad de población. La población puede ser, digamos, la cantidad de personas que se ven afectadas en su salud o la cantidad de individuos de una determinada especie que se pueden ver afectados. Uno debe decir, bueno, típicamente cuando las concentraciones son muy bajas, no afecta la cantidad de población y por lo tanto es un rango bastante bajo. Sin embargo, en la medida que empieza a aumentar, va a haber alguna población que va a ser más sensible y por lo tanto va a aparecer que van a haber una pequeña porcentaje de la población se va a empezar a ver afectado. Pero después cuando empieza a incrementarse aún más esa contaminación, va a haber aún mayor porcentaje de población afectada, ¿ya? Hasta que la concentración de un determinado elemento pues, sea tan grande que termine afectando a toda la población. Entonces, en lo que es el rango normal, nosotros podemos definir, por ejemplo, un límite en el cual la fracción de población afectada puede ser, digamos, muy menor, no necesariamente cero, pero que sí a la gran mayoría de las personas o de las especies o de los individuos de una especie no les afecte. Y ahí uno podría definir, entonces ahí definimos cuál es el rango a partir del cual nosotros, superando esa concentración, podríamos decir hay contaminación y bajo ese nivel no hay contaminación. Bueno, hay otros elementos en los cuales puede ser al revés. El déficit de ese elemento es lo que puede producir eh, daño a la salud. Un caso podría ser, por ejemplo, el oxígeno. Nosotros necesitamos oxígeno para vivir en el aire. Entonces, si disminuye la concentración de oxígeno, en ese caso va a ser un déficit de oxígeno en el aire, lo que nos va a producir problemas. Y por lo tanto, nuestro rango normal, en este caso para el oxígeno, va a ser un valor mínimo. Y sobre ese nivel mínimo, nosotros teníamos nuestro rango normal, ¿ya? Y para otros tipos de componentes o contaminantes va a ser al revés, ¿ya? Va a ser un valor máximo bajo el cual no vamos a tener problemas y sobre eso sí vamos a tener problemas. Y por lo tanto, en este caso, lo que es el rango normal puede estar más o menos en una situación intermedia, en algunos casos a veces el mismo elemento, eh, un déficit puede producir daño y un exceso también. Por lo tanto, ahí hay un rango en el cual no producir el rango y por eso sería el rango normal, ¿ya? Normalmente este rango normal uno lo asocia a lo que es el nicho ecológico que está asociado a una especie determinada y por lo tanto lo que es un rango normal para las personas no es el mismo rango normal que para una especie determinada. Por ejemplo, hay microorganismos que viven en ausencia de oxígeno, por lo tanto, para ellos la presencia de oxígeno es tóxico. En cambio que para nosotros el déficit de oxígeno es lo que nos produce problemas. Por lo tanto, ahí depende mucho de qué tipo de población es lo que pueda producir determinados tipos de efectos. Bueno, la definición legal formal en Chile un poco integra todos estos conceptos, en el sentido de que habla de que contaminación es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos,
ya sustancias que contienen energía o energía mezclada con sustancias, etcétera, y que habla de concentraciones y además duración de esas concentraciones con límites inferiores o superiores, según corresponda, a las que establece la legislación vigente. Entonces, en este caso, la ley define algo más preciso, en el sentido que para ser considerada contaminación tiene que estar definido en la ley cuáles son estos límites que indica que si el valor está dentro del rango normal. Ya habíamos visto a nivel más genérico, pero la ley habla de que ese rango genérico, o dependiendo del tipo de elemento o sustancia, tiene que estar definido en este caso en la ley para ser considerada contaminación. Ahora, cuando la legislación en Chile no cubre, puede uno recurrir a normativas internacionales y por lo tanto el hecho de decir que a lo mejor no esté normado en Chile no implica que no se pueda considerar contaminación. Eso ahí se puede discutir y alegar en esa línea. Y habla de contaminante de todo elemento que, bueno, en resumen, lo que produce contaminación. Pero aquí es más específico en no solamente hablar de elementos compuestos o energía, sino que habla de elementos compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos. Aquí incluye entonces los microorganismos, por ejemplo. Las energías, no solamente energía en general, sino que energía como tal o como radiación, vibración o ruido, que son algunos de los tipos de energía. Habla también de la combinación cuya presencia en el ambiente, dependiendo entonces de los niveles, concentraciones y periodos, pueda constituir este rango normal, ya lo cuantifica en función del riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. Por lo tanto, no hablamos solamente de si esto afecta a la salud de las personas, que sería una primera visión para definir cuáles son los rangos en los cuales se produce contaminación o no, sino que también incluye la preservación de la naturaleza, de los ecosistemas y la conservación del patrimonio ambiental. Por lo tanto, ahí la ley es más específica respecto a cómo cuantificar eso en términos más precisos. Y lo que va a quedar planteado en este caso va a ser que cuando nosotros en este caso, estos contaminantes propuestos, eh, poder, digamos, ver cuál es el recurso original, en el sentido que normalmente cuando uno habla de polvo en suspensión, hay un proceso que uno toma una materia prima y al procesarla va a generar a lo mejor polvo en suspensión. Y por lo tanto ahí, si es un material, bueno, la degradación va a ser degradación asociada al tipo de material. ¿Ya? El vapor sobrecalentado que se usa en centrales termoeléctricas em, va a hacer también, a lo mejor se va a tomar agua fresca, se va a trabajar con ese proceso y por lo tanto ahí también va a haber algún grado de degradación. Lo mismo con sonido a 90 decibeles, que ya produce daños a la salud, que vamos a estar bien más adelante, o el exceso de CO2 también puede generar algunos inconvenientes. El trabajo de esto lo vamos a discutir con más detalle el día sábado, pero esto va un poco en la línea de lo que vamos a ir trabajando. No sé si, bueno, eran un poco los conceptos que vamos a trabajar en las siguientes clases y a partir de eso entonces Recording vamos a ir stopped. avanzando, digamos, con estos conceptos. O sea, la definición de contaminación, que ahora lo vemos como una definición más general, lo vamos a ir precisando en las próximas clases. Entonces, no sé si quieren comentar algo más o que en algo que requiera algún ejemplo que podamos conversar. Yo por mi parte no puedo hacer. Ya.
Bueno, yo aquí quedo disponible a lo que quieran comentar. Y, y si no, nos vemos el día viernes y el sábado. Ya, profesor, que esté bien. Puede ser. Ya igual que estés bien.